Y en más temas de salud, el cáncer bucal es cada vez más frecuente, por eso en la Ciudad de México se lanzó una campaña a través de la cual se dotará de capacitación y herramientas a los dentistas para que realicen un diagnóstico temprano. La Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Cancerología lanzan la campaña El cirujano dentista en la prevención y detección temprana del cáncer bucal, en la que se repartirán kits para que se detecte oportunamente alguna enfermedad bucal. El 65% de los casos nos llegan en etapa avanzada. O sea, hemos logrado disminuir el 15% de hace 25 años a la fecha. Para obtener un diagnóstico eficiente, las pruebas que se realicen se enviarán a la Facultad de Odontología de la UNAM para ser revisadas por el equipo encargado. ¿Cuál sería entonces la finalidad del día de hoy? En breve, lo diría yo en 4 pequeñas palabras. Uno sería el poder proveer las herramientas necesarias para un diagnóstico y tratamiento de lesiones que sea oportuno. El poder tener un diagnóstico histológico 100% gratis, somos UNAM. El establecer un registro nacional de lesiones bucales, el cual no existe. Los expertos indican que existen factores de riesgo que aumentan la probabilidad de padecer cáncer bucal, como son el tabaquismo, alcoholismo, virus del papiloma humano, entre otros. Por el momento se entregarán 2,000 kits que contienen un instructivo para que los odontólogos tomen la biopsia, dónde tomarla, así como formol, azul de toluidina y punch, sacabocado. La entrega del kit es completamente gratuita y lo pueden pedir en los centros de salud de la Ciudad de México. Con imágenes de Liva Rodríguez, Mariana Sánchez, 21 Noticias.